Cuando pensamos en Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, lo primero que suele venir a la mente es su carácter impulsivo. Hablaba antes de pensar, prometía más de lo que podía cumplir y muchas veces parecía tropezar más de lo debido. Sin embargo, Dios lo escogió para ser piedra fundamental de la iglesia, y esa es la gran lección inicial. Lo que a los ojos humanos parece debilidad, en las manos de Dios se convierte en fortaleza. Pedro no nació apóstol. Era un pescador común en las orillas del mar de Galilea, dedicado a su trabajo, probablemente cansado de las mismas redes y del mismo mar. Pero cuando Jesús lo llamó y le dijo, «Sígueme, y te haré pescador de hombres», comenzó un viaje lleno de pruebas que lo transformarían por completo. Y es allí donde comenzamos este recorrido. Las 10 pruebas que Pedro enfrentó y lo que Dios quiere enseñarte a través de ellas. Porque no se trata solo de una historia antigua, sino de un espejo de tu propia vida. Lo que vivió Pedro está escrito como una guía espiritual para ti, para mostrarte que las caídas no definen tu destino y que la gracia de Cristo es suficiente para levantarte una y otra vez. La primera gran prueba, dejarlo todo. El primer reto de Pedro fue dejar sus redes. Puede parecer un detalle menor, pero piensa en ello. Dejar su trabajo, su seguridad económica, su vida conocida. ¿Qué significa eso para ti hoy? Tal vez Dios te está llamando a dejar una relación tóxica, un hábito destructivo o la necesidad de controlarlo todo. Pedro aprendió que seguir a Jesús exige soltar para recibir algo mayor, y esa es una de las lecciones más duras. Confiar en que, aunque no sepas lo que viene, Dios ya tiene preparado un camino mejor. Una metáfora para tu vida. Tu red puede ser cualquier cosa que te ata al pasado, tus temores, tus dudas, tu comodidad. Dios te invita a dejarlas en la orilla y caminar tras Él. Solo así experimentarás los milagros de Dios y entrarás en el verdadero propósito de Dios para tu vida. Reflexión práctica. Cuando Pedro obedeció y dejó sus redes, descubrió que Jesús no lo estaba llamando a una vida más fácil, sino a una vida con propósito. Lo mismo sucede contigo. La fe en Dios no elimina las pruebas, pero te asegura que no las enfrentarás solo. Haz un alto y piensa, ¿qué redes te está pidiendo Jesús que dejes hoy? Haz un acto de fe y escribe en los comentarios, «Señor, dejo mis redes para seguirte». Decláralo como señal de que confías en el llamado de Dios, aunque no tengas todas las respuestas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí encontrarás mensajes que te recuerdan la esperanza en Cristo, el consuelo en Dios y la fortaleza espiritual que necesitas para tu día a día. Comparte este video con alguien que también necesite escuchar que el primer paso hacia el milagro es obedecer al llamado de Jesús. Escribe ahora, «Señor, dejo mis redes para seguirte». Porque cada renuncia en fe abre la puerta a una vida llena de milagros y restauración divina. La prueba de confiar en medio de la tormenta. Después de dejar sus redes y seguir a Jesús, Pedro enfrentó otra prueba decisiva: aprender a confiar cuando todo parecía perdido. Una noche, en medio del mar, los discípulos luchaban contra una tormenta feroz. Las olas golpeaban la barca y el viento rugía con fuerza. Era el escenario perfecto para el miedo, pero fue allí donde Jesús apareció caminando sobre el agua. Pedro, impulsivo como siempre, pidió algo extraordinario. «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Mateo 14:28. Jesús lo llamó, y Pedro, por un momento, experimentó lo imposible. Caminó sobre las aguas.
Sin embargo, al desviar su mirada hacia el viento y las olas, comenzó a hundirse. Esta fue una de las pruebas más profundas de su vida, la lucha entre la fe en Dios y el miedo humano. Mientras sus ojos estaban en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero cuando su atención se centró en las circunstancias, perdió fuerza. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Confiamos en Dios hasta que la tormenta se intensifica. Rezamos con fe hasta que la respuesta tarda. Creemos en los milagros de Dios hasta que la duda susurra en nuestra mente. Y como Pedro, nos hundimos en nuestras preocupaciones. La enseñanza es clara. La esperanza en Cristo no depende de lo que ves, sino de en quién confías. Pedro aprendió que mientras más fuerte era la tormenta, más firme debía ser su fe. Y aunque se hundió, Jesús no lo dejó caer. Extendió su mano y lo levantó, recordándole que la gracia divina es más grande que cualquier duda. Esta prueba también refleja tu vida. Tal vez estás en medio de una tormenta financiera, de salud o emocional. Sientes que tus fuerzas se agotan y que la barca está a punto de hundirse. Pero Jesús sigue allí, extendiendo su mano. Lo que necesitas no es más control, sino más confianza en Dios. La ciencia moderna ha comprobado que quienes mantienen confianza en algo más grande que ellos mismos desarrollan mayor paz interior y resiliencia. Lo que los estudios llaman optimismo espiritual, la Biblia lo llama fortaleza espiritual y consuelo en Dios. Hoy el Espíritu Santo te recuerda, no pongas tus ojos en las olas, ponlos en Jesús. No te hundirás si eliges caminar en la palabra de Dios. Haz un acto de fe y escribe en los comentarios, Señor, pongo mis ojos en ti. Decláralo como testimonio de que eliges confianza en Dios por encima del miedo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí encontrarás mensajes que te recuerdan la victoria en la fe, que celebran la restauración divina y que confirman que las promesas de la Biblia siguen vigentes. Comparte este video con alguien que esté en medio de una tormenta, porque esta palabra puede ser la mano de Jesús para levantarlo. Escribe ahora, Señor, pongo mis ojos en ti. Porque aún en medio de las tormentas, caminarás sobre las aguas con Cristo a tu lado. La prueba de la obediencia incomprensible. Otra de las pruebas más grandes que Pedro enfrentó fue aprender a obedecer cuando lo que Jesús pedía no tenía sentido humano. Después de una noche entera de pesca sin resultados, Jesús le dijo, «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Lucas 5:4. Pedro, cansado y con experiencia suficiente para saber que aquello era inútil, respondió, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Ese momento marcó un antes y un después en su vida. La obediencia no se basó en lógica ni en experiencia, sino en la fe en Dios. El resultado fue un milagro tan grande que las redes estuvieron a punto de romperse. Allí, Pedro cayó de rodillas, reconociendo su pequeñez frente a la grandeza de Cristo. ¿Cuántas veces Dios nos pide algo que no entendemos? Tal vez orar una vez más por alguien que parece imposible de cambiar, seguir insistiendo en una puerta cerrada, o perdonar a quien nos hirió. Obedecer en esas circunstancias es difícil, pero es precisamente en esa obediencia donde experimentamos los milagros de Dios. Pedro aprendió que la obediencia abre puertas que el esfuerzo humano jamás podría abrir. Y esta es una lección para tu vida. Cuando tu lógica dice, no tiene sentido, la palabra de Dios dice, confía. La esperanza en Cristo se alimenta de pequeños pasos de obediencia que revelan el propósito de Dios.
La ciencia enseña que quienes logran confiar más allá de la lógica desarrollan resiliencia y paz interior, lo que llaman soltar el control. La Biblia lo llama paciencia espiritual y confianza en Dios. Hoy, quizá estés enfrentando una situación incomprensible, no ves frutos, no ves avance y sientes que todo tu esfuerzo ha sido en vano. Pero si decides obedecer una vez más, aunque no entiendas, verás la gracia divina manifestarse en tu vida. Haz un acto de fe y escribe en los comentarios: Señor, obedezco tu palabra. Escríbelo como una declaración de confianza en Dios más allá de tu razonamiento. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí fortalecemos la fe en Dios, recordamos las promesas de la Biblia y experimentamos juntos la presencia del Espíritu Santo. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que la obediencia en fe siempre trae restauración divina. Escribe ahora: Señor, obedezco tu palabra. Porque la obediencia que parece absurda hoy puede abrir la puerta de tu milagro mañana. La prueba del fracaso personal. Pedro fue testigo de milagros impresionantes. Vio a Jesús multiplicar panes, sanar enfermos y hasta resucitar muertos. Pero a pesar de todo lo que había visto, llegó el momento en que su fe se quebró. Esa fue una de las pruebas más duras que enfrentó: descubrir sus límites. En la última cena, Pedro aseguró con firmeza: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Mateo 26:33. Estaba convencido de que su amor y su fe en Dios eran suficientes. Pero aquella misma noche, cuando Jesús fue arrestado, Pedro negó 3 veces conocerlo. Y al escuchar el canto del gallo, lloró amargamente. Ese fracaso personal lo confrontó con su debilidad. Pedro tuvo que aprender que la confianza en Dios no se basa en la fuerza humana, sino en la gracia divina. Fue una lección dolorosa pero necesaria. Jesús no buscaba un discípulo perfecto, sino un corazón dispuesto a levantarse después de caer. ¿Cuántas veces nos sentimos igual? Prometemos ser fieles, pero fallamos. Decimos que nunca dudaremos, pero la duda nos invade. Queremos caminar en santidad, pero tropezamos. En esos momentos, el enemigo susurra que no servimos, que ya no hay esperanza en Cristo para nosotros. Pero ahí es donde se revela el consuelo en Dios. Él no nos desecha por nuestras caídas, nos restaura para su propósito de Dios. El llanto de Pedro no fue el final de su historia, sino el comienzo de su restauración divina. Y eso también es cierto para ti. Tu fracaso no te define. Lo que te define es la voz de Dios que te llama a levantarte. La ciencia enseña que reconocer los errores es el primer paso hacia el crecimiento. Lo que llaman resiliencia, la Biblia lo llama victoria en la fe. Cuando aceptas tu debilidad, das espacio a la fortaleza espiritual que solo la presencia del Espíritu Santo puede darte. Por eso, no temas tus caídas. Ellas pueden convertirse en testimonios poderosos de sanidad espiritual para otros. Haz un acto de fe y escribe en los comentarios: Señor, levántame en tu gracia. Escríbelo como señal de que eliges confiar en la gracia divina más que en tus fuerzas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí compartimos mensajes que recuerdan que las promesas de la Biblia siguen vigentes, que los milagros de Dios son reales y que la fe en Dios nos levanta incluso después de nuestras caídas. Comparte este mensaje con alguien que piense que su fracaso es final, porque necesita escuchar que en Cristo siempre hay un nuevo comienzo. Escribe ahora: Señor, levántame en tu gracia.
porque tu fracaso no es tu final, es el lugar donde comienza la restauración divina. La prueba del perdón y la restauración. Después de haber negado a Jesús, Pedro pudo haberse quedado atrapado en la culpa. Podría haberse alejado, convencido de que ya no era digno de seguir a su maestro. Sin embargo, el amor de Cristo no lo dejó allí. Tras la resurrección, Jesús lo buscó personalmente y le hizo una pregunta que penetró en lo más profundo de su corazón. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Juan 21:15. Ese momento no fue una reprensión pública, sino una invitación a la restauración divina. Jesús no lo llamó Pedro, la roca, sino Simón, su nombre original, como recordándole que aún en su humanidad débil podía levantarse. 3 veces lo había negado, y 3 veces Jesús le dio la oportunidad de afirmar su amor. Así el fracaso quedó cubierto por la gracia divina y el propósito de Dios fue reafirmado. Esta fue una de las pruebas más hermosas que Pedro enfrentó: aprender a recibir perdón. Porque muchas veces no es que Dios no nos perdone, sino que nosotros mismos no nos lo permitimos. Nos cuesta aceptar que el consuelo en Dios es más grande que nuestras culpas. Tal vez hoy tú también cargas con errores del pasado, pero el mensaje para ti es claro. Jesús no te descarta, Él te restaura. La fe en Dios no se trata de perfección, sino de confianza en su misericordia. La psicología moderna confirma que quienes logran perdonarse encuentran más paz interior y mayor sanidad espiritual. Lo que el mundo llama resiliencia, la Biblia lo llama fortaleza espiritual, nacida de la esperanza en Cristo. Jesús no solo perdonó a Pedro, sino que lo encomendó: apacienta mis ovejas. Esto nos recuerda que tus heridas pueden convertirse en herramientas para levantar a otros. Tu prueba puede transformarse en ministerio, tu dolor en testimonio y tu caída en victoria en la fe. Por eso, no vivas más atado a la culpa. Permite que la presencia del Espíritu Santo sane tu corazón y te dé un nuevo comienzo. Haz un acto de fe y escribe en los comentarios: Señor, recibo tu perdón y tu restauración. Escríbelo como declaración de que eliges la gracia divina por encima de tu condena interior. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí recordamos que las promesas de la Biblia son firmes, que los milagros de Dios son reales y que la esperanza en Cristo nunca se apaga. Comparte este mensaje con alguien que viva atormentado por la culpa, porque necesita escuchar que Dios todavía tiene un propósito de Dios para su vida. Escribe ahora: Señor, recibo tu perdón y tu restauración. Porque lo que parecía perdido, en las manos de Jesús se convierte en vida nueva. La prueba de soltar el control. Pedro era un hombre acostumbrado a controlar las cosas. Como pescador experimentado, sabía cuándo lanzar las redes, cómo enfrentar las aguas y qué decisiones tomar en su oficio. Ese carácter fuerte y seguro lo acompañó también en su caminar con Jesús. Sin embargo, una de las pruebas más grandes que enfrentó fue aprender a soltar el control y depender únicamente de la voluntad de Dios. Un ejemplo claro lo vemos en el huerto de Getsemaní. Cuando los soldados fueron a arrestar a Jesús, Pedro reaccionó con violencia. Sacó la espada y cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Juan 18:10. Creía que podía defender a su maestro con sus propias fuerzas, pero Jesús le ordenó guardar la espada, recordándole que el plan de Dios era más grande que sus impulsos humanos. Esa noche, Pedro entendió que el propósito de Dios no siempre se cumple de la manera que imaginamos.
Muchas veces queremos soluciones rápidas, queremos que las cosas sucedan a nuestra forma, pero Dios nos invita a confiar en que su plan es perfecto. La paciencia espiritual es precisamente esa capacidad de esperar en el tiempo de Dios y no en el nuestro. En nuestra vida esta prueba se repite constantemente. Intentamos controlar nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros problemas, y cuando las cosas no salen como queremos, nos frustramos. Pero la fe en Dios nos recuerda que lo que escapa de nuestro control nunca escapa de las manos de Cristo. La ciencia también confirma este principio. Soltar el exceso de control reduce la ansiedad, fortalece la paz interior y trae mayor resiliencia. Lo que los expertos llaman aceptación, la Biblia lo llama confianza en Dios y descanso en la gracia divina. Pedro tuvo que aprender a cambiar la espada por la oración. Lo mismo ocurre contigo. Hay batallas que no se ganan con fuerza humana, sino con fuerza en la oración. Haz un acto de fe y escribe en los comentarios: Señor, suelto mi control y confío en ti. Escríbelo como un compromiso de dejar que el propósito de Dios se cumpla en tu vida sin resistencia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí recordamos juntos que la esperanza en Cristo nunca falla, que las promesas de la Biblia siguen vigentes y que la presencia del Espíritu Santo abre caminos de restauración divina. Comparte este mensaje con alguien que esté cansado de luchar solo, porque necesita escuchar que Dios ya tiene el control. Escribe ahora: Señor, suelto mi control y confío en ti. Porque lo que hoy parece incertidumbre se transformará en victoria en la fe cuando descansas en las manos de Dios. La prueba de la corrección que hiere y sana. Hay una prueba que pocos quieren atravesar, pero que Dios usa para darnos firmeza interior: la corrección. Pedro la conoció de primera mano. No fue una tormenta externa ni una cárcel de hierro. Fue una confrontación pública que reveló contradicciones en su corazón. El relato aparece en Gálatas 2, 11, 14. Pablo dice: Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Qué había pasado? Pedro comía con los creyentes gentiles, celebrando la gracia de Cristo que derribó muros, pero cuando llegaron algunos de parte de Jacobo, temió la opinión de los religiosos y se apartó, arrastrando incluso a Bernabé en su simulación. El mismo apóstol que había recibido la visión del lienzo en Jope y había declarado: a ningún hombre llame común o inmundo, ahora retrocedía por presión social. Su corazón necesitaba una realineación. Esta es una de las pruebas más profundas: sostener la coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos cuando la mirada ajena pesa. Pedro sabía la doctrina de la gracia, pero el miedo al qué dirán lo empujó a la hipocresía. Y allí se presentó la medicina amarga de Dios, la corrección fraterna. Pablo lo amó lo suficiente como para confrontarlo. Detrás de esa escena no hay rivalidad, hay amor por el Evangelio. Proverbios 27:6 lo resume: fieles son las heridas del que ama. La corrección, cuando nace del amor y la verdad, hiere para sanar. Piensa en lo que significó para Pedro. No era un novato, era una columna de la iglesia, un testigo de la transfiguración, un predicador que en Pentecostés vio convertirse a miles. Sin embargo, Dios permitió que otro apóstol lo corrigiera para blindar su corazón contra el temor y el favoritismo. La prueba consistió en aceptar que el mismo Señor que lo había levantado también podía formarlo por medio de un hermano.
A veces esperamos que Dios nos hable en truenos y relámpagos. Muchas veces lo hará con la voz de alguien cercano que, con lágrimas y firmeza, nos señala un desvío. Esta prueba revela dos mesas a las que podemos sentarnos. La primera es la mesa del miedo. Allí elegimos complacer a los hombres, ganarnos su aprobación, proteger nuestra reputación. La segunda es la mesa de la gracia. Allí recordamos que hemos sido aceptados en Cristo, que nuestra identidad no depende de aplausos ni de etiquetas, y que todos, judíos y gentiles, fuertes y débiles, comemos del mismo pan partido. Pedro, por presión, cambió de mesa. Pablo, por amor al Evangelio, lo llamó de vuelta. ¿A cuál mesa te sientas cuando sientes el peso de la mirada ajena? También aquí actúa el Espíritu Santo. Él no solo consuela, también convence, corrige, pule. La corrección es un cincel que quita asperezas del carácter. Duele porque hiere la imagen que teníamos de nosotros mismos, pero libera porque nos devuelve a la verdad. En Antioquía, la verdad que estaba en juego era el corazón del Evangelio. El justo por la fe vivirá. Si la gracia es suficiente, no necesitamos añadir condiciones para pertenecer. Si la cruz nos hizo familia, nadie queda al margen por tradiciones humanas. Pedro aceptó esa verdad y siguió pastoreando, ahora con una humildad más profunda. Esta prueba nos visita en lo cotidiano. Un esposo que escucha a su esposa señalar una dureza de trato. Un líder que atiende a un hermano que le dice, esa broma hirió. Un profesional que recibe la devolución de su equipo y descubre orgullo. El patrón se repite. La primera reacción es defenderse, explicar, justificar. La invitación del cielo es distinta. Sé pronto para oír, tardo para hablar. Santiago 1:19. Cuando cambias la defensa por la escucha, la corrección deja de ser humillación y se vuelve escalera. Te eleva, no porque te haga quedar bien, sino porque te hace parecerte más a Cristo. Hay señales que indican que necesitas esta prueba. Por ejemplo, cambias tu discurso según con quién estés. Tu trato varía delante de ciertos importantes. Haces silencio para evitar conflicto cuando deberías sostener la verdad. O, al revés, usas la verdad como espada y no como bisturí, y lastimas a quienes deberías sanar. En todos los casos, el remedio es el mismo. Vuelve a la mesa de la gracia. Recuerda que fuiste recibido cuando no merecías nada. Permite que esa memoria desactive el miedo y ablande tu tono. La gracia que te sostuvo ayer te enseña hoy a sostener a otros sin máscaras. La corrección también necesita forma y tiempo. Pablo corrigió a Pedro cara a cara porque el asunto era público y estaba dañando a muchos. No todas las correcciones son públicas. La mayoría deberían ser privadas, a solas, con ternura y precisión. Jesús dio el orden. Ve y reprende entre tú y él. Si no oye, suma testigos. Si persiste, háblalo a la asamblea. La meta nunca es ganar la discusión, sino ganar al hermano. Si tu motivación no es restaurar, todavía no estás listo para corregir. Y si tu corazón no está listo para ser corregido, todavía no estás listo para liderar. ¿Cómo atravesar esta prueba sin amargarse? Primero, ora antes y después. La oración riega el terreno para que la semilla de la corrección germine sin resentimiento. Segundo, examina las Escrituras. Deja que la palabra sea el nivel con el que mides, no tus preferencias. Tercero, agradece a quien se arriesga a hablarte con amor. Esa valentía te protege de desviarte sin darte cuenta. Cuarto, actúa. Corrige el rumbo en lo concreto.
Pedro no se quedó en un «gracias por decírmelo». Volvió a sentarse con los gentiles, sostuvo con hechos la verdad que afirmaba con sus labios. Hay una promesa escondida en esta prueba. Después de la corrección, Dios amplía la autoridad. El carácter alineado sostiene mejor los dones. Pedro, el mismo que fue confrontado, escribiría más tarde: «Vestíos de humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». 1 Pedro 5:5. No es teoría, es experiencia. La humildad no fue su punto de partida. Fue el fruto de rendirse una y otra vez a la disciplina del Señor. Por eso sus cartas tienen peso, porque nacen de heridas que ya cicatrizaron. Haz ahora una revisión honesta. ¿Qué tema evita tu conversación? ¿Qué nombres te intimidan? ¿Qué grupos secretamente deseas impresionar? Esas preguntas señalan el lugar donde la corrección podría salvarte de una incoherencia costosa. Pídele al Señor valentía para permanecer en la mesa de la gracia cuando la presión apriete. Y si hoy te toca corregir a alguien, hazlo como quien sirve pan, no como quien lanza piedras. Haz un acto de fe y escribe: «Señor, recibo tu corrección y vuelvo a la mesa de tu gracia». Compártelo con quien necesite reconciliar convicciones y conducta. Suscríbete si deseas seguir creciendo en un discipulado real, donde el Espíritu Santo nos forma no solo con consuelo, sino también con verdad. Porque la corrección que hiere hoy es la que te sostendrá mañana, cuando Dios confíe a tus manos personas y tareas que requieren un corazón íntegro. La prueba de las cadenas y la noche oscura. Hay pruebas que no se resuelven con argumentos ni con estrategias humanas, sino con una paz que desarma el miedo y con una intervención del cielo. Pedro conoció esa clase de prueba cuando Herodes lo encarceló para ponerlo delante del pueblo, después de matar a espada a Jacobo. Hechos 12. Lo ataron con 2 cadenas, lo custodiaron 4 grupos de soldados y lo situaron entre 2 guardias dentro de la celda. La intención era clara: silenciar su voz y apagar el testimonio de Cristo. Sin embargo, en la noche más oscura, Dios encendió su luz. Detente en un detalle que suele pasar desapercibido. Pedro dormía. No estaba mascullando planes de fuga, ni rumiando quejas, ni negociando con los guardias. Dormía. ¿Cómo se duerme atado, con fecha de juicio y memoria reciente de martirio? La Escritura sugiere la respuesta: una confianza que rebasa comprensión, un corazón amarrado más fuerte al Señor que a los eslabones de hierro. Esa paz no fue indiferencia, fue fe en Dios operando como ancla en mar embravecido. Antes de que Dios soltara sus cadenas físicas, le había dado libertad interior. Mientras tanto, la Iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. 2 escenas paralelas: un hombre que descansa en la voluntad de su Señor y una comunidad que sostiene con fuerza en la oración. La prueba de Pedro no la atravesó en solitario, fue una batalla comunitaria. Allí aprendemos una disciplina que transforma cárceles. Cuando no sabes qué más hacer, ora. Cuando ya hiciste todo, sigue orando. Y cuando la puerta se cierre otra vez, no dejes de orar. A veces el milagro no llega porque merecemos más, sino porque perseveramos. Entonces se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Hechos 12:7. Hay golpes en el costado que no hieren, te despiertan. La visita del cielo no fue un discurso, fue una instrucción práctica. Levántate pronto. Las cadenas cayeron, los grilletes obedecieron, la puerta de hierro se abrió por sí misma. La escena pinta una restauración que avanza paso a paso.
Primero la luz, luego el toque, después la orden y finalmente la salida. Así actúa el Señor muchas veces. Te concede un paso de obediencia y cuando das ese paso, se abre el siguiente. Es llamativo que Pedro pensara que veía una visión. La liberación fue tan inesperada que parecía irreal. Lo mismo sucede con nosotros. Oramos por años y cuando la puerta por fin se abre, dudamos que sea verdad. La casa de María, donde estaban reunidos, vivió ese choque entre intercesión y sorpresa. La criada Rode reconoció la voz de Pedro y, tan llena de gozo, dejó a Pedro fuera por correr a dar la noticia. Los demás dijeron: «¡Estás loca!». Así somos. Pedimos lluvia y olvidamos preparar los cubos. Esta prueba enseña a orar con expectativa, a esperar de verdad lo que pedimos, a reconocer el milagro cuando golpea. Pero no todas las noches oscuras terminan con un ángel y puertas automáticas. A veces la liberación externa no llega al ritmo que anhelamos. ¿Qué se prueba entonces? Se prueba la fidelidad. Pedro ya había recibido otra clase de libertad, la que permite dormir cuando el ruido del mundo exige pánico. El Señor no promete idénticos desenlaces, pero sí la misma presencia. En unas temporadas abrirá cadenas, en otras abrirá tu pecho para respirar paz en medio del peso. La victoria no siempre es salir de la cárcel, a veces es no ser prisionero del miedo dentro de ella. Considera también el tejido invisible de esta historia. Dios estaba alineando circunstancias, moviendo corazones, disponiendo caminos. Herodes planificó exhibición y muerte. El cielo preparó testimonio y vida. La iglesia podría haber dicho: «Ya murió Jacobo, no insistamos». Sin embargo, insistieron. La insistencia, lejos de ser terquedad, fue obediencia a la palabra que manda pedir, buscar y llamar. Hay puertas que solo ceden cuando el clamor no se apaga. No porque Dios sea reacio a bendecir, sino porque al perseverar, tu corazón se amolda al suyo y aprende a caminar con él cuando la respuesta demora. Esta prueba también desnuda ídolos sutiles. ¿Dónde buscas seguridad cuando sientes que 4 cuaterniones te rodean? Algunos se aferran a la reputación, otros a la estrategia, otros a un plan B. Pedro no tenía nada de eso, tenía una promesa: «Sígueme». Y había aprendido que seguir no era una idea romántica, sino una ruta concreta: escuchar y obedecer. Ciñete, ponte las sandalias, échate el manto, sígueme. El cielo dio instrucciones mínimas. Pedro las ejecutó sin agregar ni restar. Quien aprende a obedecer en lo pequeño, verá cómo las puertas grandes se abren por sí mismas. Lleva esta escena a tu realidad. Quizá tus cadenas son diagnósticos, deudas, una culpa que no te suelta, la presión de expectativas ajenas, un error que te persigue. Tal vez te sientes rodeado por guardias, fechas límite, conversaciones difíciles, puertas frías. Esta prueba te invita a 2 movimientos simultáneos: descansar y clamar. Descansar como Pedro, porque tu vida no pende de un hilo, sino de una mano. Clamar como la iglesia, porque Dios se agrada de la oración unida y perseverante. Descanso sin clamor puede volverse pasividad. Clamor sin descanso puede volverse ansiedad. El Espíritu Santo equilibra ambos: paz que guarda, fe que insiste. Una práctica concreta. Escribe tu noche, nómbrala delante del Señor y pregúntale cuál es tu paso de obediencia hoy. Tal vez sea pedir perdón, llamar a alguien, ordenar finanzas, pedir ayuda profesional, apagar la pantalla y dormir, volver a congregarte, confesar una tentación a tiempo. La luz vino, el toque despertó, la orden sonó. Ahora te toca levantarte.
Muchos esperan la apertura de la gran puerta de hierro, pero esa puerta se activará cuando des el primer paso con las sandalias puestas. No ignores las rodes de tu vida. Personas que, entre gozo y torpeza, anuncian buenas noticias. A veces, el mensajero se equivoca de forma, pero la noticia es real. Aprende a discernir la voz de Dios en bocas imperfectas, y no desprecies la casa de la oración. Quizá te parezca pequeña, quizá no tenga todo resuelto, pero es taller de milagros. Allí se aprende a esperar juntos, a cargar juntos, a celebrar juntos cuando por fin oímos los golpes de gracia en la puerta. Si hoy tu celda está a oscuras, oye este mandato: levántate pronto, levántate por dentro, levántate en la palabra, levántate en la esperanza. Las cadenas que importan primero son las del alma. Cuando caen, ya eres libre para seguir a Cristo, aun si la circunstancia tarda. Y cuando el ángel llegue, porque llegará, te encontrará vestido, dispuesto, alerta, sin apego a los barrotes que el miedo te había hecho respetar. Haz un acto de fe y escribe: Señor, en mi noche confío y me levanto. Compártelo con alguien que esté atado por la ansiedad o la desesperanza, y suscríbete si deseas seguir profundizando en estas pruebas que forman carácter eterno. Esta noche, antes de dormir, presenta tu celda al Señor y duérmete en su paz. Porque el Dios que abre puertas de hierro sigue caminando por los pasillos de tu historia, la prueba de la visión que rompe fronteras. De todas las pruebas que Pedro atravesó, pocas fueron tan decisivas para el rumbo de la iglesia como la prueba de la visión en Jope y el encuentro con Cornelio, Hechos 10:11. No se trataba de una tormenta externa ni de una cárcel de hierro, era un terremoto interior, un choque entre convicciones antiguas y la gracia divina que se abría paso más allá de los límites conocidos. Dios iba a ensancharle el corazón para que cupiera el mundo. Pedro subió a la azotea para orar alrededor del mediodía. Tenía hambre, y mientras le preparaban la comida, cayó en éxtasis y vio descender del cielo algo como un gran lienzo que se sostenía por las 4 puntas. En él había toda clase de animales inmundos, según la ley. Una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Él respondió: «Señor, no, jamás he comido nada común o inmundo». La voz insistió 3 veces: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». La visión desapareció, pero la pregunta quedó ardiendo en su pecho. ¿Qué estaba queriendo decirle el Señor? Mientras Pedro discernía el sentido, golpearon a la puerta. Eran enviados de Cornelio, un centurión gentil, temeroso de Dios, a quien un ángel le había dicho que llamara a Simón, llamado Pedro. El Espíritu habló al apóstol: «He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado». Allí comenzó la prueba: confiar en la palabra de Dios por encima de los reflejos culturales, bajar de la azotea de la teoría al suelo de la obediencia y atravesar una frontera que le parecía infranqueable. Para Pedro, entrar en la casa de un gentil no era un simple gesto social, era romper una cerca levantada durante siglos. Por eso, al llegar, declaró con franqueza: «Vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo». En esa frase hay un parteaguas. Pedro está rindiendo sus categorías al propósito de Dios. Está dejando que una visión espiritual se convierta en conversión del corazón. La visión no era sobre comida, era sobre personas.
Aquí la prueba se hace tuya y mía. ¿A quién sigo llamando impropio, difícil, irrecuperable? ¿Qué rótulos he pegado, por historia, dolor o miedo, que el cielo está arrancando? La esperanza en Cristo no levanta nuevas murallas, las derriba. Y el consuelo en Dios no es refugio para pocos. Es casa abierta para todos los que responden a su llamado. Si la presencia del Espíritu Santo se derramó sobre nosotros cuando no lo merecíamos, ¿quiénes somos para negar su lluvia a otros? Cornelio reunió a su familia y amigos más íntimos. Quería oír. Pedro comenzó a hablar, y el centro de su mensaje fue Jesús, su vida, su cruz, su resurrección, el perdón de pecados para todo el que cree. Mientras aún hablaba, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían y empezaron a alabar a Dios. Fue Pentecostés en versión gentiles. La sorpresa fue tan grande que los que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. El Señor aceleró el argumento. Primero descendió su presencia, luego vino el bautismo en agua. El cielo estaba certificando lo que había dicho en el lienzo. Lo que yo limpio, no lo llames tú común. Pero la prueba no terminó allí. Al volver a Jerusalén, lo confrontaron. ¿Por qué entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos? La comunidad creyente, todavía en proceso, luchaba por comprender la restauración divina que Cristo estaba obrando más allá de Israel. Pedro respondió narrando paso a paso lo ocurrido. La visión, la orden del Espíritu, el testimonio de los mensajeros, la caída del Espíritu sobre los gentiles, así como sobre nosotros al principio. Y concluyó con una pregunta que desarma resistencias. Si Dios les dio el mismo don que a nosotros, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Al oírlo, callaron y glorificaron a Dios, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La prueba de la visión es, en el fondo, la prueba de la humildad. Dios ensancha tu tienda y te invita a confiar en que su plan supera tus mapas. No te pide que traiciones la verdad, sino que te sometas más profundamente a ella. La victoria en la fe aquí no es una puerta de hierro que se abre, sino una puerta del corazón que deja entrar a quienes antes quedaban fuera. La fe en Dios te hace firme, la gracia divina te hace ancho, firme en el Evangelio, ancho en el amor. ¿Dónde te alcanza hoy esta prueba? Tal vez en la familia, aceptar a quien piensa distinto. En la iglesia, hacer espacio a rostros nuevos, sin imponer costumbres como requisito de salvación. En el trabajo, ver imagen de Dios donde el prejuicio solo ve etiqueta. En el barrio, dejar que la fuerza en la oración te saque de la torre de marfil para sentarte a la mesa del otro. A ningún hombre llame común es un decreto que quiebra la cadena de juicios y abre paso a sanidad espiritual y reconciliación. Observa los hilos finos de Hechos 10:11, oración a la hora sexta, hambre del cuerpo y hambre del alma, paciencia espiritual para discernir, obediencia para ir sin dudar, palabra de Dios que se anuncia, espíritu que cae, bautismo que sella, comunidad que rinde su resistencia y adora. Ese camino también es para ti. Cuando oras, Dios prepara lienzos. Cuando obedeces, Dios prepara casas. Cuando hablas de Cristo, Dios prepara corazones. Y cuando te abres a su mover, Dios te sorprende con milagros de Dios que no cabían en tu libreta. No ignores que esta prueba duele. Renunciar a la seguridad de tus límites cuesta. Reconocer que necesitabas cambiar de mirada hiere el orgullo. Pero del otro lado del dolor hay paz interior. Descubres que el amor de Dios no es menor al extenderse. Es el mismo, pero ahora te incluye en su misión.
y hay fortaleza espiritual. Ya no vives a la defensiva, vives enviando y siendo enviado. El propósito de Dios para Pedro no era administrar un club selecto, sino abrir puertas hasta lo último de la tierra. Aplicación práctica. Pide al Señor un lienzo esta semana. Haz esta oración para abrir puertas. Señor, muéstrame a quien llamo común y enséñame a amar como tú. Luego da un paso concreto, llama a esa persona, invítala a comer, escucha su historia, comparte tu fe con sencillez. Prepara el corazón con promesas de la Biblia, Efesios 2, Gálatas 3, Juan 3:16, y permite que el Espíritu Santo guíe la conversación. No fuerces, confía. La misión no es tuya, es de Dios, y te ha contado para participar. Si sientes resistencia dentro de ti, recuerda a Pedro, el hombre que dijo, jamás, Señor, pocas horas después estaba diciendo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Esa es la restauración más profunda, cuando tú jamás se rinde al siempre de la misericordia. Allí nace la victoria en la fe que cambia ciudades. Escribe como acto de fe, Señor, ensancha mi visión, no llamaré común lo que tú has limpiado. Compártelo con alguien que necesite romper fronteras del corazón. Suscríbete si anhelas seguir creciendo en una fe que es firme y ancha, arraigada en la verdad e impulsada por el amor. Porque el Dios que abrió la casa de Cornelio sigue abriendo casas, mesas y corazones hoy. La prueba de seguir hasta el final, sin comparar, sin retroceder. Hay una prueba que atraviesa todas las demás y las corona: seguir a Jesús hasta el final. No es la prueba del impulso, ni del primer amor, ni del gran milagro visible. Es la prueba silenciosa de la perseverancia. Pedro la vivió cuando, después de ser restaurado en la orilla, Jesús le habló del tipo de muerte con que glorificaría a Dios. Juan 21, 18, 19, y luego le dijo de nuevo, sígueme. El llamado que lo arrancó de las redes fue el mismo que lo sostendría hasta el último latido. En esa misma escena brota otra arista de esta prueba, la comparación. Pedro, que acaba de ser comisionado, apacienta mis ovejas, mira a Juan y pregunta, Señor, ¿y qué de este? Juan 21, 21. El maestro corta de raíz el veneno suave del comparómetro. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Juan 21, 22. La comparación roba paz interior, eclipsa la esperanza en Cristo y diluye la confianza en Dios. Nos hace medir la obra del Espíritu con reglas humanas. Jesús devuelve a Pedro a la única ruta segura: obediencia personal y fidelidad cotidiana. Esta prueba parece pequeña, pero no lo es. Compararnos nos desvía del propósito de Dios. Envidiamos dones que no recibimos, despreciamos luchas que no entendemos y olvidamos que el reino es un cuerpo con muchos miembros. Cuando miras demasiado al costado, tropiezas. Pedro debía aprender a caminar mirando al pastor, no al paso de los otros. Y tú también. El llamado de Dios sobre tu vida no necesita ser idéntico al de nadie. Necesita ser obedecido por ti, hoy. Pedro conoció, además, la perseverancia bajo fuego. Las cartas que llevan su nombre, escritas a creyentes dispersos y sufrientes, destilan una mezcla de fortaleza espiritual y ternura pastoral. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Antes bien gozaos. 1 Pedro 4, 12, 13. No lo escribe un teórico del dolor, sino alguien que ya abrazó la disciplina de la paciencia espiritual, que aprendió a echar toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. 1 Pedro 5, 7.
La victoria en la fe no siempre luce como un portón que se abre de par en par. Muchas veces luce como un corazón que no se endurece, un ánimo que no se rinde, una oración de la noche que sigue subiendo aun cuando el día fue pesado. La tradición antigua afirma que Pedro terminó su carrera en Roma dando su vida por Cristo. No glorificamos el dolor, glorificamos al Señor que lo sostuvo. Si aquella fue su última prueba, no fue distinta en esencia de las anteriores. Otra vez sígueme, otra vez confía, otra vez mantén firme la confesión. Ese es el arco completo de su historia, del apártate de mí, Señor, que soy pecador. Al Señor tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y finalmente, al vivir y morir como testigo. La gracia divina lo llevó, la palabra de Dios lo guardó, la presencia del Espíritu Santo lo fortaleció. ¿Cómo se encarna esta prueba en tu vida? Tal vez no te pidan la vida por confesar a Cristo, pero sí se te pide fidelidad en lo pequeño, sostener tu yes en medio de cansancio, elegir la verdad cuando te conviene callar, orar por quien te hirió, trabajar con excelencia cuando nadie mira, persistir cuando la respuesta todavía no se ve. Son actos discretos que, sumados, tallan un carácter que resiste vientos. Es sanidad espiritual de fondo. Ya no vives para el aplauso, vives para el amado. La comparación tiene muchas máscaras. A veces se viste de espiritualidad, yo no tengo los dones de aquel. Otras de falsa humildad, yo no sirvo para tanto. O de autoexigencia tóxica, debería estar donde otros están. El remedio es volver a la mesa de la gracia. Allí recuerdas que fuiste elegido cuando no tenías méritos, que las promesas de la Biblia sobre ti no dependen de tu currículo y que Dios reparte como quiere para edificar a todos. Tu parte es ser fiel con lo recibido. 2 panes, 5 peces, una vasija, una palabra, una visita, un abrazo, una fuerza en la oración que sostenga a alguien en su noche. El enemigo intentará agotarte con 2 susurros. No estás haciendo suficiente y estás llegando tarde. Cristo responde con 2 verdades. Bástate mi gracia y mi tiempo es perfecto. Consuelo en Dios no es anestesia, es lucidez del cielo. Puedes trabajar ardiendo sin quemarte porque sabes descansar en el Padre. Puedes esperar sin paralizarte porque sabes confiar mientras actúas. Allí nace una paz interior que no depende del calendario ni de indicadores humanos. La restauración divina no es solo sanar un episodio del pasado, es que el Señor gobierne tu reloj y tu pulso. Esta prueba también te entrenará en oración para abrir puertas. No todas se abrirán al primer toque. Algunas requieren perseverancia de semanas, meses, años. No es que Dios se haya vuelto sordo, es que en el camino está formando en ti peso de gloria, fortaleza espiritual, sensibilidad pastoral. Pedro no fue solo el apóstol de la predicación poderosa, fue el pastor que aprendió a apacentar. Tu perseverancia hará de ti algo similar, una vida que no solo recibe, sino que sostiene a otros. Ese es el milagro menos visible y más necesario. Necesitas además una regla de enfoque. Cada vez que te descubras comparándote, repite con Pedro: ¿qué a mí? Sígueme tú. Luego haz algo concreto que encarne ese sígueme hoy. Llama a esa persona por quien Dios te carga. Termina esa tarea que postergas. Devuelve ese mensaje. Apaga el ruido y sumérgete 15 minutos en la palabra. Entrega ese hábito que sabes que roba sensibilidad a tu alma. Levántate y busca reconciliación donde la dejaste para luego. Son pasos pequeños que, repetidos, abren caminos grandes. Y cuando te sientas caer,
porque te pasará como a Pedro. Recuerda que el Señor ya oró por ti para que tu fe no falte. Lucas 22:32. Esa intercesión es tu respiración asistida. Te levantas, fortaleces a tus hermanos y sigues. Esa es la coreografía de los santos: caer menos, levantarse más rápido, mirar menos a los costados, mirar más al pastor. Allí madura la esperanza en Cristo, allí brotan los milagros de Dios que nadie ve. El orgullo que se rinde, el enojo que se desactiva, la ansiedad que cede, la obediencia que se vuelve gozo. Si hoy esta prueba te encuentra cansado, escucha el eco del lago y del amanecer. Sígueme. No te pide explicaciones, te regala dirección, no te pide resultados, te da presencia. No te pide que seas otro, te llama por tu nombre. Ese llamado es suficiente para ponerte de pie otra vez y caminar el tramo que toca. Y cuando mires atrás, reconocerás que la línea que une tus días no fue la perfección, sino la fidelidad de Dios. Haz un acto de fe y escribe: Señor, te seguiré sin comparar y sin retroceder. Dilo como voto humilde y concreto. Compártelo con alguien que esté mirando demasiado a los costados. Y suscríbete si deseas caminar esta perseverancia con una familia espiritual que ora, escucha la palabra y celebra cada avance. Porque la prueba de seguir hasta el final no se aprueba en un día, sino cada día. Y el Dios que comenzó la buena obra la perfeccionará en ti.